Primera de Samuel, por favor. Vamos a hablar un tema que se llama libertad del temor. Yo sé que va a ser de mucha bendición, porque el temor es lo que te tenía esclavo. Temor o miedo, que es lo mismo, es la forma en que Satanás mantiene a la gente esclava. La Biblia dice que el temor o el miedo es un principio satánico. Y vamos a conocer hoy todo lo referente al miedo y cómo echarlo fuera. Toda tu vida tiene que ser una vida libre de miedo. La mayoría de la gente tiene miedo y va en busca de la libertad del miedo. El miedo no es para ti. A ver, dilo conmigo. El miedo ya no es para mí. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Esas son las confesiones que tú constantemente tienes que estar teniendo. Ahora, en la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 10. Capítulo 13. Aquí vemos la historia de cuando la nación de Israel iniciaba. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Y cuando él empezaba, inmediatamente el enemigo, sus enemigos, quisieron detenerlo. Cada vez que tú estás iniciando, por ejemplo, el hecho de que tú vengas a la congregación, el enemigo va a querer levantar situaciones para que tú no te levantes. A lo mejor has tenido una experiencia muy desagradable, un divorcio, una situación, un descalabro financiero, pérdida de un ser querido, no sé qué hayas podido tener. Sí. Pasas un tiempo de congoja, pero hay algo que te impulsa a levantarte. Y cuando te quieres levantar es cuando se quieren oponer el enemigo, porque él le gusta que tú estés agachado, derribado. Pues la nación de Israel se estaba levantando por primera vez. Y dice la Escritura que sus enemigos no querían y quisieron oponerse. Capítulo 13, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, y pueblo numeroso con la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Fíjate, 6,000, número 6, habilidad humana. Se levantaron contra el pueblo de Israel. Para esto quiero que entiendas que el pueblo de Israel no tenía ejército oficial. Apenas estaba consolidando. Los filisteos habían hecho que el pueblo de Israel ni siquiera tuviera espadas. Solamente 2 hombres tenían espadas, Saúl y Jonathan. Los demás con resorteras. ¿Sí? Uñas, ¿para qué las querían? No tenían armas, asadores, no sé, lo que agarraban para pegar. ¿Sí? A lo mejor a las mujeres les quitaban las ollas y ya no me pegues a mí, esto vamos a echarnos algunos filisteos, ¿sí? Entonces dice la Escritura que se levantaron 6,000 hombres. Y el pueblo de Israel estaba ahí y al verlo empezaron a tener una actitud. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Qué es lo que tenían? Miedo. ¿Qué es lo que les hizo tener miedo? Sus 5 sentidos. Los vieron. ¿Cuánta gente viene a miedo cuando ve las situaciones tan fuertes? Cuando escucha las malas noticias, cuando ve el diagnóstico médico, miedo. Y que cuando una persona tiene miedo, ¿qué trata de ser? Huir, esconderse. Esa actitud el hombre la ha tenido desde el pecado. La primera consecuencia del miedo, del pecado más bien, fue miedo. Vamos a ver cómo actuó Adán después de pecar.
Génesis capítulo 3, versículo 7, por favor. Eso sí, de aquí van a salir como Israel sin miedo. Yo les decía a la gente, yo no tengo miedo a nada. Pero la regaste, aunque la haya regado, decidí no tener miedo. Y eso debe de estar muy claro. No importa que la hayas regado, pero no tengas miedo. Dios está contigo, te va a volver a levantar, pero es muy gacho. Una vez una mujer vino y me dijo que estaba embarazada y dije, ¿a qué le tiene miedo? Es que no es de mi marido. Le dije, pues de todos modos no tenga miedo. El miedo es satánico y el miedo le puede hacer llevar a hacer cosas tremendas como intentar abortar. Sí, lo he pensado. No usen el miedo es una estrategia satánica para que hagas la voluntad del diablo. No importa cuál sea la situación, el miedo no es la respuesta, porque el miedo te lleva a una actitud inmediata, esconderte. Y ellos se escondieron en cisternas. ¿Sabes qué es una cisterna? Un hoyo cavado que puede ser usado para acumular agua o desechos. Hay gente que se vaya a la inmundicia, al mundo, a esconderse. No, yo ya no, mejor mira yo acá con mis amigos. Hay otros que se meten a las drogas, hay otros que se meten al trabajo. Sí. Por miedo toman decisiones que los llevan al fracaso en sus vidas. Pero fíjate, ¿qué cita te dije? 3:7. Síguele, por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces conocieron hojas de higuera, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahweh Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios. ¿Qué hicieron inmediatamente? Primero vieron su vergüenza, vieron que estaban desnudos, y esa palabra desnudo significa vergüenza, sin cobertura, vil, pena, tristeza. Ahora sí que vieron sus miserias y les dio pena y se escondieron. Y cuando oyeron la voz de la libertad, la voz de la fe, la voz de Dios, ellos estaban usando el miedo. ¿Y qué los lleva a hacer? A esconderse. El miedo tiene una voz que te dice cosas, así como la fe tiene una voz que te dice cosas. El miedo fue la estrategia que el diablo utilizó para mantener esclavo al hombre. A partir de que el hombre pecó, le entregó el dominio de la tierra a Satanás, y Satanás empezó a poner un imperio de miedo. Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ojo, ¿qué usaba Satanás para mantener ese imperio? La palabra imperio viene del principio de reglas a seguir, de imposición. Imperio. Pues Satanás puso un imperio que contrarrestaba al dominio de Dios. Este imperio era un imperio de esclavitud y tiene reglas y leyes. El imperio de la muerte tiene reglas y leyes de las cuales tú y yo estábamos acostumbrados a operar. No, yo con el diablo no. Fíjate, ahorita regresamos ahí. Efesios capítulo 2, por favor. Ve al libro de Efesios capítulo 2. Y ahorita regresamos aquí a Hebreos 2:1, por favor, y 2. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no creen. Esos son los hijos de desobediencia. Ahora, dice que Satanás impuso una corriente, una forma de vida, reglas a seguir. Y la gente seguía esas reglas. Aunque no adorara al diablo, lo servía.
Dice que toda la vida estábamos en servidumbre, esclavos al diablo. ¿Y qué usaba el diablo? Miedo. Y la gente por miedo a morir es capaz de dar todo. Hay gente que dice, no me importa perder todo, pero la vida la quiero conservar. Y por eso cuando hay situaciones de secuestros y eso, la gente es capaz de dar hasta la suegra. El chiste es ser libres. Y es lo que más uno tiene que cuidar. ¿Amén? A ver, díganlo amén con convicción. Sí, la mamá de tu mujer. ¿Sí? Miedo es la forma. Dice que estábamos sujetos a esos principios. ¿Qué usa el diablo? 5 sentidos. Porque todo te lo pone de una forma para que tú operes en base al miedo. Lo que ves, desde chiquito le enseñas al niño a tener miedo. Ten cuidado porque te puedes caer y te va a doler. Ay, hay que... ¿Cuántos papás se ponen a cuidar la casa y le ponen plástico a todo para que el niño gatee sin miedo, etcétera? Y nomás ven al niño agarrar tierra y llevársela. ¡No! Y ya corren y brincan para librar al niño, no vaya a ser que vaya a comer algo. Y la gente, la mayoría de sus cosas opera usando ¿qué? El miedo. Ahora, ¿qué viene a ser el miedo? El miedo viene a ser una forma de fe trastornada. Es la forma que Satanás utiliza para tenerte esclavo, y el miedo es igual que la fe, pero al revés. Y la gente usa mucho el miedo. Ay, mira, tu papá murió de cáncer y también tu abuelo. ¿A ti no te da miedo? Ay, ya ni me digas, ya ni me digas. Y está operando otra vez en el miedo. Hay mujeres que no se atreven a emprender algo por miedo, que toda su vida le dijeron, tú no sabes hacer nada, tú mejor cásate y no importa que te golpee, pero no, que no te deje, etcétera. Y hay gente que se mantiene en miedo por la experiencia en sus 5 sentidos y dice, es que ¿qué haría sin él? Y estás en una convicción de esclavo. Con miedo, usas el miedo. Hay jóvenes que no emprenden un negocio, que lo que están buscando es un empleo. El chiste es que segurito tenga la quincena dinero. Tienen miedo a quedarse sin dinero. Miedo es una forma de vida, es un ámbito espiritual. Es a lo que tú estabas acostumbrado. Ya tienes casi 40 años y no te has casado y dices, úrgeme. Corazones solitarios. Mi nombre es Cupido esperando. O sea, el chiste, vamos a salir a promocionarse en el Face, etcétera. Y ¿puedes hacer algo en Photoshop? Sí. ¿Cómo le hago? Corta mi cabeza y pone el cuerpo de Electra o no sé, o William Levy, de que salgo. Ya si me dicen, oye, ¿te ves diferente a la foto? Pues ya ves que la computadora cambia todas las cosas. Pero la gente opera mucho en el miedo, está acostumbrada a usar el miedo. En el reino de Dios no había miedo. No había nada de qué temer, no había nada de qué avergonzarse, no había fracaso. Es por eso que Satanás estableció ese principio y la gente está acostumbrada a usar el miedo. Tiene miedo de que no vaya a morirme, mejor me compro un seguro de vida para dejar. Y no estoy en contra de los seguros de vida, úsenlo como forma de inversión. ¿Sí? Porque una persona me dice, usted me está quitando gente para trabajar. ¿Por qué? Porque yo vendo seguros. No, pues siga vendiendo. Acabo en el mundo hay mucho miedo. ¿Sí? Una vez llega una persona y dice, quiero asegurarlo porque de algo debe de estar seguro, que todos vamos a morir. Le dije, pues yo no soy cliente de usted. Porque yo estoy seguro de que yo
tengo vida eterna. Pero algún día va a morir el cuerpo. Pues no, fíjese, yo estoy esperando el rapto. ¿Qué es eso? ¿Es cremarlo o qué? No, es que el rapto. La gente usa el miedo para comprar cosas. La gente por miedo compra lo que le alcanza. No le gusta comprar algo que anhela. Y vas a comprar algo y cuesta 20,000 pesos más caro y dice, no, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y por eso no se atreve a comprar. Es que no los tengo. Sí los tienes, nada más que Dios los tiene reservados. El miedo, si regresamos a Hebreos capítulo 2, por favor, y vamos a leer el 15. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A qué vino Jesús? A librar a todos. ¿A cuántos? A los que por miedo a la muerte estaban todo su tiempo en esclavos. Primero, debes de saber, Satanás ya fue derrotado. Fíjate lo que dice en el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. ¿Otra vez? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Otra vez. Para destruir por medio de la muerte. Otra vez. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo. El diablo ya no es contrincante contra ti. A ver, dilo. Él ya no es contrincante contra mí. ¿Y qué usaba el diablo? El miedo. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Vino a librarte del miedo. Jesús vino a librarte del miedo, porque quitándote el miedo, vas a ser capaz de hacer otras cosas. ¿Sí? Vas a ser capaz de hacer cosas sobrenaturales. Vamos a Isaías capítulo 41, por favor. Ya conocimos el sistema del diablo. ¿Qué utiliza el sistema del diablo? Miedo. Ahora, vamos a ver cuál es el sistema de Dios. ¿Sí? 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, di conmigo esto. Fíjate cómo debes de confesar la palabra. Aquí dice, Señor. A ver, entonces nada más tú. A ver, aquí dice, Señor, que soy tu siervo, soy tu escogido, y jamás me vas a desechar. Ya estás hablando una verdad. Te estoy enseñando a confesar la palabra de Dios, porque nada más te la sabes de memoria. Pero la Biblia dice que debe de estar en tu boca y en tu corazón. Háblala, ahí dile. ¿Cuánta gente? Ay, me desecharon. No, ahí dice, yo no te desecharé. Mi novio me desechó. Ay, gracias. Ámate. Versículo 10. Y ahí empieza el sistema de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate la garantía de Dios. No temas, y te dice por qué. La clave del no temer, ¿cuál es? Él está conmigo. Eso debe de ser una convicción en ti. No tengo miedo porque Dios está conmigo. Nunca me desecha, nunca me desampara. Él siempre me va a ayudar. Ahora, dice con la diestra de su justicia. Y voy a hablar acerca de esa diestra de su justicia. ¿Qué es la diestra de su justicia? La diestra de su justicia no es más que su palabra. Tanto el miedo como en la fe operan con palabras. Si yo te dije que el miedo es una fe echada a perder o al revés, vamos a saber cuál es la definición de fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la plena convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Estar esperando algo, convencidos que viene en camino
Y que aunque otros no lo ven, yo sí estoy convencido que viene en camino. Esa es la fe, ¿verdad? Y todos dicen, amén, amén. Pues sabes que tú u operas en la fe u operas en el miedo. ¿Qué sería el miedo? Es la certeza del mal que estás esperando, estar convencido que aunque no ves el mal, ahí viene. Ahora, ¿cómo viene la fe? Romanos 10:17, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A ver, ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿Oír qué? Palabras. Las palabras de Dios hacen que tu fe se desarrolle o venga. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo sería el miedo? El miedo viene por el oír. ¿Y el oír qué? Palabras. Pero a diferencia de Dios, palabras del diablo. De lo que tú oyes es de lo que tú te vas a desarrollar. Si tú oyes palabra de Dios, tu fe se va a desarrollar. Si tú oyes palabras del mundo, vas a tener miedo. Cuando algo malo pasa y empiezan las redes sociales, por ejemplo, hubo una situación en una escuela, fíjate, porque una mujer empezó a decir, están secuestrando niños. Y empezaron en las redes sociales, secuestrando niños. Y un hombre mandó a un trabajador por uno de sus hijos. Y ese hombre fue por el niño, pero cuando una señora, tú no eres el papá de él los está secuestrando, casi lo linchaban. ¿Por qué vino? El oír, oyeron unas noticias. De las noticias o del mensaje que tú estás escuchando, de ahí es de donde tú te estás desarrollando. Por eso la gente tiene miedo, porque está acostumbrado a escuchar profetas del diablo o mensajes del diablo. Y en vez de componer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, escuchar un mensaje, te pones a ver a Joaquín López Dóriga. ¿Y qué enseña normalmente? Todo lo malo. Te pones a escuchar a la comadre que se está queje y queje. Dice, mira comadre, si te lo estoy diciendo es porque a mí me la hizo este canijo. Y ya ves que mi marido se conjunta con tu marido. Y ahí empiezas, ¿qué estará haciendo este? Y empiezas a operar en el miedo. Estás escuchando mensajes. O escuchas mensajes. ¿Sabes qué? Ahorita no hay dinero, no hay negocios. Ahorita de tu negocio no creo que... Y hay muchos que hasta dejan de ofrecer sus servicios porque escuchan la noticia de que no hay negocio. Cuando yo tenía el hospital, yo recuerdo que llegó un paciente de Ciudad Guzmán y me decía que él era agricultor y me dijo, oiga, pero ¿y qué sembró? Dice, no, ahorita nada, ya ves con la sequía. Luego por ahí estaban diciendo de que no va a llover y no, mejor así, dejé sin llover. Pero fue un año que llovió tanto que hasta el lago de Chapala se llenó. Ese hombre regresó después y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Ya ve que no sembró? Sí, dice, por andarle haciendo caso a tal. Mucha gente toma decisiones en su vida por escuchar voces que no deben de escuchar. El Hijo de Dios solamente tiene que escuchar una voz. Evangelio de Juan, capítulo 10, por favor. Vamos al Evangelio. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ojo, si no viene de la palabra de Dios, ¿quién es la puerta? Jesús lo dijo, yo soy ¿qué? La puerta, el que por mí entrare. Entonces, si no ves por la palabra de Dios, se llama ladrón y salteador. Si tú tienes una noticia que no sea de la palabra de Dios, eso inmediatamente identifícalo como un ladrón y un saqueador. Te quiere saquear tu paz, quiere hacerte sentir miedo, porque así utiliza. Aquí estamos viendo cómo los pastores operan allá en Israel, ¿sí? El pueblo más pastor que hay es el pueblo de Israel. Es una nación de pastores. Acuérdense que en Egipto pues eran pastores de ovejas. Abraham tenía rebaños, era pastor.
Es por eso que nosotros tenemos congregaciones donde hay ¿qué? Pastores. Es bueno que tengas un pastor. Dale gracias a Dios porque tienes un pastor. ¿Sí? Ora por tu pastor. Si yo soy tu pastor, ora por mí. Dale gracias a Dios. Mira, qué bien te lo dio. Bien cachetoncito. ¿Sí? Son pastores, pero ahí te está diciendo, mira, identifiquen. Cuando algo extraño no viene por la puerta, se le llama ladrón y salteador. Es por eso que necesitas conocer la palabra de Dios. Jesús es la puerta. Si no viene de la palabra de Dios, generalmente te va a provocar confusión. Hay gente confundida. Hay gente, ay hermano, ¿me casaré con él o no? A ver, primero yo no soy el que le pongo palomitas si sí o si no. Primero, si ya estás en incertidumbre, creo que no hay paz. Y la Biblia dice que todos tus pasos deben de ser con paz. Si no hay paz, mejor por ahí no. Es que con mis ojos lo veo y digo, sí. Pero tiene ciertas actitudes. Miren, lo primero es, teme a Dios, ama a Dios sobre todas las cosas. Pues eso de los cristianos no le gusta, pues ni le entres. Y si lo evangelizo, lo convierto, lo salvo, no hay el noviazgo evangelizador. Ese no es un ministerio. Evangelice y eso, pero no lo tomes como parte tuya, porque mucha gente entra confundida, no viene de la palabra. Ah, es que me trato muy bien, qué bueno que te trate bien, pero sea paciente. Vea cómo responde con respecto a Dios. Tu pareja debe de amar más a Dios que a ti, con eso te digo todo. Porque cuando te ama más a ti que a Dios, no te va a dejar venir. Y va a tener un conflicto con Dios. Es que me ama tanto que por eso no quiere que ni venga. Pues es obsesivo. ¿Sí? Sigamos leyendo. Juan 10, verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a su voz, no, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Sigue. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ojo, fíjate lo que dice. Y te lo voy a poner de esta manera. Te voy a explicar cómo es todo ese procedimiento, ¿sí? Allá con los hebreos, pues a la hora de abrevar, ¿qué es abrevar? Cuando van a tomar agua, etcétera, juntan a todos los rebaños. O por ejemplo están en la ciudad y los juntan a todos, ¿sí? En la mañana aparece. Entonces, el pastor entra por la puerta. Inmediatamente, ¿sabes qué va haciendo el pastor? Va hablando para que las ovejas lo escuchen y entra, hola preciosa, ya llegué por ustedes, empieza a decir, hablar, y las ovejas oyen ¿qué? Su voz. A lo mejor no distinguirán palabras, pero conocen el tono de voz. Y el pastor va empezando a decir, a ver pintita, a ver prietita, a ver güerita. Empieza a hablarlas por su nombre. Algunos utilizan música. ¿Sí? Así es en los pastores. Entonces el pastor les va diciendo vengan, y las ovejas van siguiendo. ¿Qué van siguiendo? ¿Al pastor o la voz? Llegan al punto, sobre todo los carneritos chiquitos, las mamás les prestan atención porque los carneritos tienden a irse a escuchar a cualquiera, todavía no aguzan. Es por eso cuando recién entras es cuando empiezan a ver serie de cosas. Y vienes a la palabra de Dios y a lo mejor, ay, ya te estás convirtiendo en aleluya. Y vienen otras voces, no, mira, mejor acá, yo conozco el agua del Tlacote, esa está buena. Y empiezan a venir otras voces. Y luego te empiezas, ya vas a cambiar la religión de tus padres. De seguro se han de estar torciendo. Y empiezan argumentos para que escuches otras voces. Pero dice que las ovejas cuando oyen la voz del extraño
no le hacen caso, sino han decidido seguir a la voz del pastor. Esto debes de aprender, tienes que aprender cuál es la voz de tu pastor. Que no estoy hablando de mí como persona, como pastor. La voz de tu pastor es Jesucristo, conocer la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque de lo que tú has estado escuchando, de eso has estado viviendo. Si tú escuchas todas las cosas del mundo, el mundo, fíjate lo que dice, vamos al Evangelio de Juan. Adelantito, permítame. Capítulo 16, versículo 33. ¿Han escuchado, por ejemplo, en el año 2000, se acuerdan que de los mayas que no sé, que nos iban a caer unas pirámides y una serpiente, que el fin del mundo? Los mayas ya ni existían, hombre. Y la gente con miedo. Conmigo venían, hermano, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué harás de qué? Ya hasta voy a dejar de trabajar. Y dije, no sea flojo. Mire, mientras yo esté aquí, no se preocupe. Mientras yo esté aquí, no se preocupe. Significa que el mundo sigue, porque Dios me prometió que jamás veré destrucción en mi vida. Mientras los hijos de Dios estemos aquí, no es el fin del mundo, ¿eh? Es más, todavía faltan 1000 años más. La Biblia dice que vamos a venir con Jesús a reinar durante 1000 años, que en hebreo significan muchos. Y hay unos que, ay, se acerca el fin del mundo, que apareció no sé qué señal del fin del mundo. No, mijo, ay, es que apareció en una tortilla y algo que... No, a lo mejor será el fin del mundo, de la tortilla con unos frijolitos y una salsita, y jámbatela, no andes con esas tonterías. No estés escuchando algo que no viene de la palabra de Dios. Después les daré un estudio acerca de los fines de los tiempos para que se tranquilicen. La Biblia va a traer una marca, la maldad va a traer una marca en el brazo derecho o en la frente. ¿Quién no se va a dejar marcar? Levante su mano. Ni van a estar, o sea, la Biblia dice que eso va a ser después de que tú y yo seamos subidos con Jesucristo. O sea, ya ves cómo hay gente que puede transearte por ignorante. Ay, te vendo una crema para que si te marcan no te deje marcar. No, simplemente conoce los tiempos. Sí, quiero que conozcas la Escritura para que no te dejes robar. Fuiste diseñado para vivir pleno, para vivir contento y en paz, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Dice la Escritura 16:33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. ¿Qué necesitas para tener paz? Escuchar. Escuchar las cosas que Jesús habla. Esas palabras que yo estoy hablando es para que tengas paz en mí. Y te dice lo contrario del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Yo he vencido al mundo. En el mundo, ¿qué vas a tener? ¿Qué es afligido? Angustia, miedo, tristeza. Si tú estás operando en el mundo, ay, me voy a quedar sin dinero, ya no hay nadie que compre, etcétera. En el mundo tendrás que, si tú sigues escuchando esas palabras y escuchas al compadre, el vecino, al amigo, tengan cuidado porque ahorita están secuestrando a hombres morenos. Y dije, no, píntame, mujer. Y la gente opera en base a lo que escucha. Estás escuchando palabras que te generan miedo. Si tú escuchas las palabras del mundo, vas a tener miedo. Pero ¿qué te dice Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria es tuya. Decide escuchar las palabras de victoria. Cuando tú vences el miedo, la victoria se cumple. Porque el miedo hace que no operes en la fe. Es más, el miedo se opone a la fe. Una persona que tiene cáncer, inmediatamente todo está programado. Como vivías en un mundo de miedo, cáncer igual colgar el guarache. ¿Y qué voy a hacer? Ay, a ver.
Ya estás usando el miedo, porque el miedo vino por una noticia. ¿Cómo viene la fe? Por oír ¿qué? Palabras. ¿Y cómo viene el miedo? Por escuchar palabras. Escuchas el diagnóstico del médico. El médico no tiene la culpa, él solamente está dando un diagnóstico. Tú eres el que vas a decidir qué escuchar. Puedes oír algo, escuchar es otra cosa. Es igual, ver y mirar son dos cosas diferentes. Ver es algo, puede ser pasajero. A veces me dicen, oiga hermano, ¿me vio y no me saludó? Qué grosero. Le dije, usted dijo, lo vi, no lo miré. Mirar es prestar atención. Sí. Hay gente que me ve, pero hay gente que me mira. Y me siento a veces medio... Bueno, Señor, ¿qué culpa? Debe haberme hecho tan bueno. Cada quien eche sus porras, hermanos, ¿eh? Cada quien. Ahora, dice las palabras que tú estás escuchando, ¿es lo que va a generar paz o miedo? Pues en tu vida siempre hay elecciones de decidir usar la fe o usar el miedo. La gente está acostumbrada a usar el miedo. ¿Te sientes mal y con quién acudes primero? Con el doctor. ¿Y por qué no vas primero con Dios? Dios te va a dar palabras de salud. Por ejemplo, Salmo 103. Vamos a ver, Salmo 103. Y ya el médico te puede decir, sabes, una cosa, hay un tratamiento, pero no hay seguridad, etcétera, etcétera. Son palabras de miedo, son palabras de temor. La Biblia dice, cree en mí y jamás quedarás avergonzado. Amén. O sea, el que cree en Dios jamás va a quedar avergonzado. Quiere decir que no vas a morir. Yo así lo tuve, yo fui ciego. Tuve una enfermedad que yo debería estar muerto por la enfermedad tan rara que tenía. A los 30 años tenía que tener ya una parálisis completa, y una parálisis generalmente tiende a tener problemas de riñón, ¿sí? Y al poquito tiempo pues morir. Pues ese era el miedo, y por eso yo hacía demasiado ejercicio, porque podía con el ejercicio retener un tiempo esos síntomas. Esas eran las palabras de miedo. Y más se las decían a mis papás. Yo me acuerdo que un día, pues yo chico, me levanté temprano al baño y oía que alguien sollozaba, y era mi papá y mi mamá consolándolo. Mi papá es médico y él recibió la primera noticia de mi situación. Dijo, es que mi hijo se va a morir. Palabras de miedo. Hay gente que hasta viene a la diabetes por lo que escuchó. Truena otra cosa, ¿sí? Y yo nunca le dije a mi papá que me había enterado. Eran como 3 o 4 de la mañana. Yo me levanté del baño y escuché eso. Y mi papá llorando. Mi papá me llevaba y me traía. Hasta me dejaba de trabajar por el miedo. Y un día le dije, yo no me voy a morir, papá. Y ya ves, el papá, no, mi hijo, tú no. Pero por dentro se estaba muriendo mi papá. Y de verdad no me voy a morir. No me voy a morir. O sea, Dios me sanó. Lo primero que hizo fue regresar mi vista. Segundo, a los 3 meses se quitaron los síntomas de la enfermedad. Y ando haciendo ejercicio y caminando y corriendo y andando en moto, haciendo lo que otros jovenzuelos no les gusta hacer. ¿Sí? Porque Dios ha hecho esto. Fíjense, ¿cuáles son las palabras de fe que Dios me enseña? Salmo 103, por favor, versículo 1 al 4. Bendice alma mía a Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahweh, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. A ver, ¿quién es el que sana todas mis qué? Él. Él es mi médico. Entonces cuando yo tengo algo, aunque no descarto el que vayan con un doctor, ¿sí?
tu primer médico, ahí lo dice, yo soy el que sano todas tus ¿qué? Dolencias. Ya sean físicas, morales y espirituales. Él es, con él, si siguen leyendo, dice, yo soy el que rescato del hoyo tu vida. O sea, no importa qué problema tengas, Él es el que rescata del hoyo mi vida. Amén. Sea financiero, sea físico, sea moral, lo que sea. Es que la regué. Yo soy el que rescato del hoyo tu vida. Dios jamás te va a decir, pues te dije. No, ánimo, te voy a levantar. Vengo a levantarte. Yo soy el que rescato del hoyo tu vida. Ahora, vamos a conocer a un hombre muy famoso en la Biblia, de los que conocen la Biblia, que aunque era religioso, ojo, el ser religioso no significa que seas de fe. La religión no es fe. La religión busca tu propia acción. Tú tienes que hacer cosas para merecer cosas. Hay gente que te dice, no, ¿cómo Dios te va a amar si mira tan malo que eres? Como si Dios nada más amara a los buenos. Si Dios nada más amara a los buenos, ninguno de aquí estaría siendo salvo. Porque cada uno teníamos nuestra cola que nos pisara. Yo más chiquita a lo mejor. Pero todos teníamos cosas. Dios te ama no por lo que hice, lo que haces o dejas de hacer. Dios te ama porque esa es su naturaleza. Ay. Recíbanlo. Porque cuántas se tratan, no, yo con meterme ahí con los cristianos, no, si soy repecador, pues por eso ven, para que se te quite. Jesús te quiere lavar y limpiar de todos tus pecados. ¿Cómo? Nada más acéptalo en tu corazón. Déjalo que Él haga la obra. Sí, ya, y ya, tan fácil, tan sencillo. Ahora, vamos a hablar de Job. Vamos a hablar de Job. ¿Quién es el Job? Job, muchos hablan de él. Vamos a ver algo de Job en Primera de Pedro, por favor. Es Santiago, capítulo 5, por favor, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? A ver, todos hemos escuchado de Job, a lo mejor algunos dicen, pues yo no, y al único Job que conozco es al carnicero. No, pero en la Biblia hay un hombre Job, es más, es el libro más antiguo de la Biblia, libro de Job. Y ese libro describe la vida de un hombre que era muy rico, acaudalado, era el hombre más rico de aquellos tiempos, ¿sí? Pero que de repente se le vino fracaso a su vida. Se le murieron primero sus hijos, luego se quedó sin dinero, luego vinieron y lo saquearon su vida, luego se enfermó de algo que era muy feo, llagas, supurantes en la piel, ¿sí? Experimentó cosas y a veces decimos es que Dios dio, Dios quitó. Es que lo dijo Job, por eso lo dijo Job, no lo dijo Dios. Dios lo que da, no lo quita. A ver, dilo conmigo, Dios lo que me da, no me lo quita. Eso es algo importante. Todas las cosas te las ha dado Dios. El chiste es de que ahora tú las retengas, porque el diablo es el que te las quiere quitar. Y una vez vimos una persona, oramos por ella y se sanó. A la siguiente semana llegó sana y llegó brincando porque venía en silla de ruedas, pero de repente se oyó un grito, ¡no! Y se empezó otra vez a encorvar y se encorvaba y se le acercó una hermana y le dijo, no se deje robar, retenga lo que es suyo.
Y esa mujer empezó a decir, soy sana por las llagas de Jesús. Y otra vez se levantaba. Hay gente que recibe cosas de Dios, pero al ratito el diablo viene y se las quita porque no supiste retenerlas. Son dos cosas diferentes. Pues Job recibió mucho de parte de Dios. Sí, pero vamos al libro de Job, antes de Salmos, por favor. Capítulo 1, verso 13. Vamos a ver qué le aconteció a este hombre. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores, y los consumió, y solamente escapé yo para darle la noticia. Y puro mensajero escapaba, ¿no? Ya que no vengan. Qué buenas noticias estaba escuchando. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darle la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. A ver, si no está de telenovela de Televisa. Una tras otra, o sea, apenas se levantaban y venía otra y otra y otra y otra, y puras malas noticias. ¿Por qué vinieron esas cosas? Espontáneamente, no. Él las aceptó. ¿Y cómo las aceptó? Vamos adelante. Es más, ya no quiero que sigan leyendo todo lo que le pasó, porque no manches. Entonces Job se levantó, ¿no? No, vamos a leer capítulo 3, por favor. Verso 25. Vamos a ver por qué le vinieron tantos detalles. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temí. Ah, caray. La fe que trae, ¿cosas de quién? El miedo que trae. Lo que tú temes te va a suceder. Lo que tú temes te va a suceder. ¿Por qué le sucedió? Mira, tenía miedo de quedarse sin dinero. ¿Y qué pasó? Se quedó sin dinero. Tenía miedo de que sus hijos se murieran. ¿Y qué le pasó? Se murió. Tenía miedo de enfermarse. ¿Y qué le pasó? Lo único que no tuvo miedo era quedarse sin mujer. Y la mujer ahí estaba. ¿Sí me entiende? Y era de esas mujeres que nomás le estaban friegue y friegue y friegue y friegue. Lo que tú temes, eso te sucede. Ojo, lo que temes te sucede. Dices, no, a mí no. Si lo temes, sí. Lo que necesitas hacer es echar fuera el miedo para que no te suceda y usar ¿qué? La fe. Si tú escuchas una mala noticia, inmediatamente, ojo, ahí te va. Te dicen, ¿sabes qué? Estás enfermo, te damos un plazo de 1 año. Ya, así te transportaste al año y ya estás viendo a todos ahí llorando. Porque te generaste ¿qué? Imágenes. Las palabras forman imágenes. Y la Biblia te dice, no te hagas ninguna imagen. Estás escuchando palabras, ay, te vas a quedar sin trabajo y ya te ves limpiando parabrisas. O taibolero. Saliendo de un pastel con un moño. Sí. Ya te estás imaginando cosas, el miedo así. ¿Sabes qué hacía Job? Se imaginaba lo malo.
Y la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Y vamos a explicar eso. Vamos a Proverbios capítulo 4. Versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu qué? Tu corazón. Tu corazón. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué de mi corazón mana la vida? De tu corazón sale lo bueno o lo malo. Y lo que hayas metido a tu corazón, eso es lo que va a salir por tu boca. La Biblia dice que es necesario creer con el corazón y hablarlo con tu boca. Para ser salvo necesitas creer en tu corazón que Jesús es el Señor y confesarlo con tu boca. ¿Por qué? La Biblia dice, vamos por favor, Proverbios capítulo 18. Versículo 20 y 21. Rapidito. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará de producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ojo, la vida y la muerte están en poder de ¿qué? Ojo, tu boca es el semillero donde van a salir las situaciones de tu vida. Si tú metes a tu corazón cosas de miedo, de temor o palabras de miedo, la Biblia dice de lo que abunda tu corazón hablará tu ¿qué? Tu boca. ¿Qué pasó con Job? Todo el tiempo estaba pensando en lo malo y que llegaba a decir, ay, no vaya a ser, ojalá no, ay hijos, váyanse con cuidado, ojalá no les pase nada. Y salen con el ojalá. Ya les dije la vez pasada, el ojalá es el ta. Si a mí me dicen, ojalá, pastor. A mí hay dos cosas que ya no voy a decirle al diablo qué es lo que no me gusta. Hay dos palabras que deben de quitar de su boca. Uno, ojalá. Ojalá, ya te expliqué, es una palabra árabe que significa alabar a Alá. ¿Sí? Y la otra es pobrecito. A mí me dices pobrecito y te doy 5 segundos para correr. El pobrecito es una maldición. Ay, pobre de mi hijo, todo desvelado. No lo empobrezcas, qué bueno que se levante. Ay, no durmió sus 24 horas. No, mi hijo. Pobrecito, quiten esa maldita palabra de su léxico. Pobrecito, no sirve, no sirve. Ay, pobrecito pastor, tanto que trabaja usted. Señor, o vienes por ella o te la mando. A la Biblia me ha dicho que a mí me ha enriquecido. A mí no me empobrezcas. Dios me ha hecho rico. Igual a ti, di conmigo, Dios me ha hecho rico. Eso es importante, que lo aceptes. Pues la Biblia habla, imagínate Job hablando, ay, que nunca se vayan a morir mis hijos, y lo hablaba, y lo hablaba, y lo hablaba. Y fíjate, Proverbios 17, versículo 4, para que sepas cómo actúa el diablo. El diablo no hace nada en tu vida hasta que hablas algo malo. La vida y la muerte proceden de tu boca. Si tú hablas la vida o la palabra de Dios, el reino de Dios está a tu favor operando. Si tú empiezas a hablar la muerte, empiezas a hablar negativo, fracaso, Satanás se activa. Por eso lo primero que quiere hacer el diablo es que hables, porque el diablo no puede hacer nada en tu vida si tú no hablas. Fíjate lo que dice 17, verso 4. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Satanás es el mentiroso y está escuchando la lengua que habla mal y está atento. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Escuchó hablar a Job, ¿qué? Sus miedos. Por eso hay gente que luego le pasan las cosas. Ay, yo tengo miedo de que no alcance a llegar puntual a esa cita. Hijo, ¿y sí o no? O hay manifestación, o te dio diarrea, o no sé, pero tus miedos se cumplen. Porque ¿qué hiciste? Lo declaraste. Hay gente que tiene miedo, ay, tengo miedo que me dejes.
No lo hables. Y luego viene el hombre, ¿y qué harías si te dejara? Ni le des ideas. Si te dicen a ti, así mujer, dile, si me dejaras, pues Dios está conmigo, no pasaría más que next. Así de fácil. Así de fácil. ¿Sí? Es que no hay hombres, claro que sí, hay unos confundidos. Pero sí hay hombres, no te preocupes. Hombres, no machos, hombres. Nunca digas, si tienes algún temor, no lo hables hasta que lo quites. Y ahorita te voy a enseñar cómo quitarlos. Sí, cómo quitar los temores, pero la gente habla, ay, tengo miedo a engordar. Ande, pues, y más ganas te dan de trancarte, ¿sí o no? Ya le estás diciendo por dónde al diablo. Y ¿sí o no? Hasta te lo pone gratis, 2 roles. ¿Sí o no? No comes carne y a mí me estás viendo como chuleta. Así opera el diablo, le estás diciendo por dónde. Por eso la Biblia dice, el hombre que calla es contado como sabio. Ante las situaciones malas, mejor es callar, porque cuando estás enojado o están las situaciones malas, es cuando, ay, ya, todo se vino para abajo. Pelas. Yo me acuerdo que me dieron un dictamen médico hace unos 2 años, que según eso yo no debería de estar aquí. Y me lo estaban diciendo y yo, riéndome. Y todavía la doctora me dice, a ver, no, yo sé que a lo mejor está en shock. Dije, ¿no quiere expresar nada? Pues la verdad no, pero si quiere que exprese algo, sí, desahógese. Soy sano por las llagas de Jesucristo. Ningún arma forjada contra mí prospera. Jesús es mi sanador. Salmo 103, Él me sana de todas mis dolencias. No se preocupe, pues le estoy diciendo. Y no me morí. ¿Por qué? Porque yo hablé las palabras correctas. Palabras correctas. Decidí optar por la vida. No usa el miedo. Para pronto unos, ay, haz tu testamento y esto, y esto, y esto, es septiembre, mes del testamento. Bueno, qué bueno que pones tus cosas en orden, pero que no sea por miedo. Aquí ya te vas a petatear. ¿Sí? ¿Qué hizo Job? Pues hablaba cosas negativas. Fíjate, vamos a Job, regresemos a Job. Y casi hasta el final vamos a ver cómo Job lo aceptó. Capítulo 42, verso 1, yo lo leo esto. Respondió Job a Yahweh y dijo, yo conozco que todo lo puedes, Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, fíjate, él no conocía la palabra. Era religioso, pero no conocía la palabra. No sabía, no había fundado su vida sobre la palabra. Dice, por tanto yo hablaba lo que ¿qué? Lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Se estaba hablando contrario y ahora que estoy entendiendo son cosas tremendas. La palabra maravillosa también se traduce como terroríficas, o sea, como espeluznantes. Proverbios 23. ¿Qué tengo que hacer yo, hermano? Bueno, primero vamos a ver qué te dice Dios. 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ojo, ¿tu corazón para quién es? Para Dios. Cuando tu corazón lo ofreces a alguien más, viene miedo, porque estás garantizando tu corazón, que es tu vida, en alguien que puede ser que no tenga la capacidad de ser firme. El corazón no debe ser para nadie, ni para tus hijos. Ay, es que mi corazón y toda mi vida son para mis hijos. ¿Y los hijos se van? Y ahí andas, hijo, ¿por qué no me has hablado? Se fue mi vida.
O usurpas y te vas a vivir con el hijo y odias a la esposa. Lagartona, me lo quitaste. Porque tu corazón, ¿en quién estaba? En tus hijos. No, tu corazón no es para tu marido. Dale tu cuerpo, pero tu corazón no. Dios te dice, dame tu corazón y pon atención a mis palabras, a mis caminos. Cuando tú pones tu corazón en el deporte, en tus fuerzas, hay gente que dice, para mí el jugar fútbol es mi vida. Aguas. Yo lo decía así y dejé de jugar fútbol. Y gracias a Dios conocí al Señor. Yo intenté suicidarme 3 veces porque mi vida se estaba yendo. Y ahí entran a la depresión, es que se me fue, me dejó por otra. Y ahí va tu vida, porque le diste ¿qué? El corazón. Tu corazón debe de estar fincado en Jesús. Él es el único. Él te está diciendo, dame tu corazón y afirma tu vida en mi corazón. Fíjate lo que hizo, lo que no hizo Job. Regresemos a Job. ¿Están aprendiendo? Ese es el chiste. Job 3. Verso 25. Déjame leerlo, porque voy a hacer una pausa. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo tenía miedo. No he tenido ¿qué? Paz. ¿Por qué no tenía paz? Acuérdense que habíamos dicho, las palabras que yo te he hablado es para que en mí tengas ¿qué? ¿Por qué no tenía paz? Porque Job, ¿qué hacía? Escuchaba otras palabras y no era la palabra de Dios, por eso no tenía paz. Cuando tú dejas de venir a la congregación, o antes de venir a la congregación, venías lleno de miedos y temores. Ay, cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. O sea, ibas, ay, ¿qué va a pasar? Y te ibas a echar tus limpias. La única limpia que debes de hacer es bañarte, la verdad. Pero si tú buscas limpias espirituales, vas a caer en un engaño del diablo. Sí. Pero venías lleno de miedos y temores y estás escuchando la palabra de Dios y la palabra empieza a mostrarte, ay, yo soy un hijo de Dios, esto y esto, y vas tomando una actitud diferente porque va fortaleciendo tu imagen, tu estructura, tu estabilidad emocional. Eso va haciendo la palabra de Dios. Una vez vino un hombre a reclamarme que por qué le había cambiado a la esposa. Dije, ¿por qué piensas que te la cambié? Es la misma, mira, yo lo sigo viendo que es la misma. No, es que ya no me tiene miedo. Oh. No, pues sí soy culpable. Yo le enseñé que ella no debe tenerle miedo a nada ni a nadie, que Dios está con ella. Y yo sabía, el hombre cada ratito la quería manipular, etcétera, etcétera, etcétera. Y era un hombre que siempre que llegaba la esposa la estaba esperando, sí, ahora sí con las manos abiertas, pero para darle unas cachetadas. Hasta que un día escuché una predicación donde se les enseñó que nosotros somos cabeza y no cola y tenemos autoridad sobre toda situación. Entonces cuando ella llegó, ya lo sabía porque ya está más o menos, ya las esquivaba, ¿sí? Y llegó y el hombre dice, ya vienes con tus tonterías y con malas palabras, y le va a pegar y ella le digo, te reprendo en el nombre de Jesús y no me vuelvas a tocar. Y el otro, y la hermana así temblando, pero le decía, ya no me tocas en el nombre de Jesús. Nunca la volvió a tocar. Ahorita ellos son pastores, porque el hombre se convirtió. Dijo, o me le hago a esto, y ahorita ellos están predicando. Pero lo primero que hizo esa mujer, tenía un pánico, pero dijo, yo me agarro del Dios. Y agárrense de Dios, hombres o mujeres, porque a veces le echo mucho la culpa que los hombres golpean a las mujeres, pero un día ministré a un hombre que me pidió que lo ayudara, que su mujer lo traía, que sí los hay, sí los hay, sí.
Principesos sí los hay. O sea, Dios viene a poner todo en orden, el hombre como cabeza, la mujer como ayuda idónea y el respeto mutuo, honrándose unos a otros. ¿Sí? Verso 26. Fíjate lo malo que hizo Job. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve ¿qué? Reposado, no obstante me vino ¿qué? Porque no estaba seguro. Y eso es lo que sucede cuando tu corazón no está puesto en Dios. No está seguro. Dice, no me aseguré. En cambio, un hombre que teme a Dios, Salmo 112. Y voy a explicar esto. Una cosa es el temor hacia Dios y otra cosa es el temor como miedo. El temor hacia Dios tiene que entenderse como respeto, como reverencia. Cuando leas en la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No significa que le tengas miedo. Esa palabra en hebreo no significa fobia o temor o angustia. Significa respeto. Lo que pasa que al traducirse al castellano lo tradujeron igual, pero son dos palabras diferentes. Una es paja y otra es yirá en hebreo. Sí. El miedo que tú no debes de tener es el miedo yirá, de paja que diga, de angustia, de desesperación. El miedo el temor, no miedo, o la reverencia que debes de tener hacia Dios, esa reverencia de respeto. Dios es mi Señor, mi Padre, mi amor, mi cariño. Si nos ubicamos, son dos cosas diferentes. Ahora, Salmo 112, vamos a leerlo, pues casi todo, son unos cuantos versículos, pero ahí, ese salmo es el Salmo de Israel Rubalcaba. Amén, mío. ¿Cuántos dicen amén? Ese es mi salmo. Ese me está describiendo a mí. A mí también, amén. Miren, van a ver, para ver, que vean cómo estoy. Bienaventurado el hombre que teme a Yahweh. ¿Qué significa ese temor? Que respeta a Dios. ¿Qué más? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿En dónde debe estar mi deleite? En sus mandamientos. En su palabra. Por eso me gusta venir a escuchar su palabra. Su descendencia será poderosa en la tierra. Así son mis hijos. Amén. Todos mis hijos son poderosos. Son poderosos en la tierra, son mi descendencia. Yo no tengo hijos mamarrachos, vagabundos, no. Son poderosos. Algunos les tengo que decir, eso no eres tú eres cabeza y no cola. Les tengo que enseñar, pero toda mi descendencia es poderosa. Ustedes conocen a varios de mis hijos. Son poderosos. Sigue leyendo. La generación de los rectos será bendita. Así son mis hijos. A ver, ¿mis hijos? Mis hijos son benditos. son benditos. Porque son generación Porque son generación de los de rectitud. Oh, aleluya. ¿Qué más? En vez de estar, ay, mi hijo me salió bien Leandro. No. La promesa es que todos tus hijos son bendición. Ahí dice, ay, ya no lo aguanto. Ámalo y declara la bendición de tus hijos. Sigue leyendo. Bienes y riquezas hay en su casa, en la mía también. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. Ojo, ¿qué dice? ¿Que jamás vas a qué? Resbalar. Si llevas a cabo estos principios, tu temor es para Dios, te afirmas en su palabra. ¿Qué más? En memoria eterna será el justo. ¿Qué más? No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Yahweh. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Cuando yo tenía el hospital, hubo unas llamadas que me dijeron que me cuidara porque me querían secuestrar, ya sea a mí o a uno de mis hijos. Cuando era el boom del secuestro aquí en Jalisco, ¿no? Pues inmediatamente me acuerdo que una de esas, mi papá contestó y me dijo, hijo, hay que cuidar a tu hija, hay que llevar, me dio ciertas recomendaciones. Pero le dije, ojo, Dios dijo que jamás daría las espaldas a mis enemigos y ningún arma forjada contra mí va a prosperar. También la Biblia dice, si alguno conspira contra mí, delante de mí va a caer. Así que, en el nombre de Jesús,
Yo confío en que Él es mi protector. La Biblia dice en el Salmo 127 que jamás dormirá el que vela por mí. Y Dios me está cuidando. Si supieran a dónde me ha metido Dios, donde otros entran con muchos acá y feria, Dios me ha metido, eso sí, me han tapado los ojos, pero me ha metido a orar por gente, porque Dios me guarda. Y pues los justos no tienen necesidad de médico, sino los pecadores. Y he ido a orar por gente de situaciones de crimen, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues opero en esto, no tendré temor de malas noticias, mi corazón está asegurado en Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Al poquito tiempo, mi hija Gaby y mi hijo David jugaban mucho con un niño que estaba al lado de la clínica, lo que ahora es la otra iglesia de allá. Pues resulta que el tío de él era el jefe de antisecuestros de aquí de Jalisco y era el que se encargaba de secuestrar a la gente. A tal punto que pues ahí tenían a un cadáver de un secuestrado, iban por mí, pero los agarraron y los mataron. Dios me cuidó. No tendré temor de malas noticias, porque ¿en quién está asegurado mi corazón? En Dios. Yo le estoy hablando de ese tipo de cosas que muchos, yo he visto gente que cierra sus negocios y mejor se va, y Dios no me dijo que huyera. Dios me prometió que jamás huiría de delante de mis enemigos. Ahí lo dice en la palabra, pero conozco, mi corazón está seguro en Dios. ¿Cuántos han recibido una mala noticia de dinero, una mala noticia de salud, y lo primero empiezan a angustiarse? ¡Ey! No tendré temor de ¿qué? De malas noticias. Jesús un día recibió la noticia de que su amigo se estaba muriendo y les dijo, tranquilos. Y se murió el amigo. ¡Qué mala noticia! ¿Y qué dijo Jesús? Vamos a levantarlo. Ojo, no hay nada imposible para el que cree. Pero tu corazón debe estar confiando en Dios. No uses el miedo, usa la fe. Ve a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? A veces gente dice, ay hermano, es que estoy muy confundido. ¿Qué dice Dios? Y afírmate en ese principio. Asegura tu corazón. Fue algo que reconoció Job. No aseguré mi corazón, antes vi turbada mi alma, mi vida. ¿Qué se ponía a escuchar? Más malas noticias, más malas noticias. Ahora, Primera de Juan. Ya voy a terminar, ¿eh? Al cabo ni han bostezado. Sí, digo, porque a veces cuando bostezan siento así que me jalan. Así siento que, como cuando alguien succiona algo, ¿verdad? Tápense la boquita, hermano, porque así les veo hasta la solitaria, desde acá. Primera de Juan, capítulo 4. Esto es importante. ¿Cómo puedo echar fuera el temor? Primero, el temor puede venir en forma de espíritu, un espíritu de miedo. Les ha tocado que a veces entras en una casa y sientes que así, hay gente que dice mala vibra, ¿sí? Y generalmente viene también por palabras. Te dijeron, en esta casa espantan, y ahí estás ya predispuesto. O estás viendo el canal 4, esos merolengos, ¿cómo se llama? Extranormal. Otro, abriste puertas jugando a la ouija. Una persona que ha jugado a la ouija tiene tendencia a sentir persecución, o que se cae dormido, o tendencias suicidas. La ouija es un principio satánico, es una forma de mecanismo espiritual. O hace poquito vino una versión parecida a lo que es el péndulo. Charlie. Sí. Estás ahí, y los jóvenes y es una invocación espiritista. Dice, nunca invoques a los espíritus. Ahora, a un espíritu dice, en el nombre de Jesús lo echas fuera, reprende el espíritu, pero hay un temor como ámbito.
y que viene a través de palabras. Ese es el sistema del diablo. ¿Cómo salgo de ese sistema? 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él ¿qué? ¿Se acuerdan que habíamos leído? No temas porque yo estoy ¿qué? Entonces, si tú ya confesaste a Jesús, Dios permanece en ti. Amén. Y dice, y nosotros hemos conocido, ¿y qué más? Y creído ¿qué? El amor que tiene para con nosotros. Ojo, necesitas conocer el amor. ¿Cómo conoces el amor? Su palabra. Vas conociendo su palabra describe el amor que Dios tiene para contigo. Ahí en su palabra estás viendo cuál es su amor para tu vida marital, para tu vida social, para tu vida personal. Es su amor. Empiezas no nada más a conocerlo, sino a creerlo. Y nosotros hemos conocido y creído ese amor. ¿Sí? Cuando tú sabes, no, es que mi papá me quería tanto, tanto, lo demostraba. ¿Tú te sentías seguro? ¿Con quién? Con tu papá. Es que me ha amado. Pues es lo mismo con Dios, es conocer y creer. Y fíjate lo que dice 16, lo vuelvo a leer. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos ¿qué? Confianza en el día del problema. Pues como Él es, ¿cómo eres tú? Así eres igualito. Wow. Ten confianza. Versículo 18. En el amor, ¿qué dice? Sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? Porque el temor lleva en sí castigo, o sea, trae lo que temes. De donde el que teme no ha sido ¿qué? Te lo pongo de esta manera. El que tiene miedo es que no ha conocido la palabra de Dios. Si tú tienes miedo a quedarte pobre, es porque no has conocido el amor de Dios en tus finanzas. Dios ya me ha dicho varias veces que dé todo lo que tengo en el banco. Y hay gente que dice, no, ¿y qué vas a hacer? Pero yo, como conozco el amor de Dios, yo sé que yo nunca me voy a quedar sin nada. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Ha respondido. Ya 2 veces. La primera vez reprendía. Dios me dijo, todo lo que tengas en el banco llévaselo a aquel pastor. Y yo, te reprendo, diablo, pensando que era el diablo, ¿eh? Hasta que un día Dios me dijo, si fuera el diablo te diría que no dieras nada, porque el diablo es codicioso y avaricioso, pero yo soy generoso. Tú dalo, porque yo quiero bendecirte a ti, y para bendecirte tienes que dar para recibir. Ya la segunda se me hizo más fácil. Ya Dios me dijo, todo lo que tengas en el banco, dalo. Y lo di, y vino una consecuencia. Tanto bendije a la persona que estaba necesitándolo, como después a mí. Eso sí, nunca me faltó. Porque Dios me juró que nunca me faltaría nada, ni quedaría desamparado. Lo que pasa es que muchos usan el miedo para dar. Por eso les cuesta muchos trabajos ser generosos. Ser generosos. Pero cuando tú empiezas a operar en el dar, empiezas a ver cosas sobrenaturales. Cuando tú conoces el amor de Dios, ese conocimiento de ese amor va echando fuera el temor. ¿Hemos aprendido cómo ser libres del miedo? Conoce la palabra de Dios, echa fuera todo miedo y temor. Cuando la gente viene a pedir una oración, lo primero que le digo, no tenga miedo, no use el miedo. El miedo trae castigo, trae el problema. El amor te libra de ese miedo, de ese temor. Amén. No por nada en la Biblia 365 veces dice, no tengas miedo. Una vez por día. Y te dice por qué. Porque yo estoy contigo. O sea, Dios te quiere libre del miedo. Por eso te ha dado su palabra, para que en esas palabras tengas paz.
Oiga, es que voy a emprender ese negocio, pero ¿y si no pega? Hey, ¿tienes miedo? Es que no has conocido el amor de Dios que dice que todo lo que tú emprendas será prosperado. Ese es el perfecto amor. Y en eso piensa, desarróllate. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dale un fuerte aplauso al Señor.